Familia, muy buenas tardes. Saludándolos nuevamente de la Iglesia Misión Cristiana de Restauración y Consolación a las Naciones para traerle una palabra de cielo, una palabra de bendición, una palabra de fe, una palabra de amor. Yo quiero que ustedes, si es posible, abran su Biblia en el libro de Marcos. Hoy vamos a hablar de Jesús. Seguimos hablando de Jesús, llevamos un mes o 2 meses hablando de Jesús y seguiremos hablando más y más y más de Jesús. Amén. Hoy la palabra está en Marcos 10, 46, 52. Dice aquí en la palabra de Dios. Dice Marcos 10, 46, el ciego Bartimeo recibe la vista. Hoy vamos a mirar sobre esta preciosa palabra, a ver cómo es que este ciego Bartimeo recibe la vista. Vamos a aprender y vamos a estar pendientes de esta preciosa enseñanza. Hoy los invito a ustedes y leemos la bendita palabra en el nombre de Jesús, porque en él está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. ¿Quién venía? Dice que venía Jesús, sus discípulos y una gran multitud, porque multitudes y multitudes y multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre, miren, estaba como junto al camino mendigando, pero era ciego. 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara. Pero él clamaba aún mucho más y más y más y más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Qué hermoso. Mas Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿En dónde? En el camino. Seguía a Jesús. Qué bonita, qué linda palabra. Hay que leerla con la revelación de Dios. El ciego Bartimeo recibe la vista, la fe de un hombre ciego. Qué hermoso, este hombre ciego, tal vez 10, tal vez 20 años o más, mendigando. Pero mendigando ¿qué? Mendigando una luz de esperanza. ¿Cuántas personas hay en el mundo como el ciego Bartimeo? Mendigando. ¿Mendigando qué? De pronto, un cariño de sus padres, de sus hermanos, aún de su esposa, de su casa, mendigando una educación, mendigando un hogar. O mendigando de pronto un techo, un pan, mendigando una palabra de bendición. ¿Cuántos hay en el mundo que necesitan como este amor? Un calor de amor, un calor de hogar, un calor de cariño, de humildad, una luz de esperanza.
una palabra de vida, una palabra que los ayude, que los consuele, que los bendiga, que los llene de ese amor de Jesús. Este hombre era ciego, pero tenía sus otros sentidos sanos. Tenía sus otros sentidos sanos. Dice que él estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Pero mendigando qué? Escuchó un día la voz de Jesús. Escuchó un día la voz de Jesús. Él era ciego, mas no era sordo ni manco. Tenía sus pies buenos, su cuerpo bueno, sus sentidos buenos, sus manos limpias, sus oídos limpios. Él escuchó hablar de Jesús. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Él escuchó hablar de Jesús. Hijo de David, gritaba más y más y más y más, aunque la gente lo callaba. Aunque la gente le decía que no molestara al Señor. Aunque la gente lo humillaba por allá, pero él gritaba más y más y más con esa fe y con esa fuerza. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él escuchó hablar de Jesús. Él era ciego, mas no sordo. Y dice la bendita palabra de Dios, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él era ciego, mas no sordo, y por eso gritaba, y más, con fuerza, para que Jesús lo escuchara. Hoy yo pregunto, querida iglesia, ¿cuántos en el mundo necesitan esa voz de Jesús? Tal vez nunca han escuchado hablar de Jesús, porque nadie les ha predicado la palabra. Nadie les ha predicado de ese Jesús que sana, que liberta, que respalda, que restaura, que echa fuera demonios, que cura, que limpia, que bendice. Es lo que el mundo necesita hoy en día, que le hablen de Jesús. Que le hablen de Jesús. Él escuchó hablar de Jesús. ¿Cómo estaba este hombre? Mendigando. ¿Mendigando qué? Tal vez una palabra de bendición, de amor, de fe, de confianza, una palabra de Jesús. Y así hay miles de personas que están necesitando una palabra de Jesús. Y usted tiene, querida iglesia, querida familia, queridos siervos, hombres de Dios, usted tiene todos sus sentidos buenos. Usted tiene todos sus sentidos buenos para ir y hablar de ese Jesús. Usted tiene todos sus sentidos buenos. Este era ciego. Miren. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, para que no molestara más al maestro, pero él clamaba aún más y más y más y más y más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la fe de un hombre ciego, pero que no era sordo. Tenía sus manos, tenía sus piernas, tenía su cuerpo, tenía sus oídos despiertos, sus sentidos buenos, pero quería que el Señor tuviera misericordia de él.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dice el 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo este hombre? Dejó todo. Dejó su ropa, lo que él más necesitaba, pero se despojó de esa miseria y fue a los pies de Jesús, porque Jesús tenía misericordia de este hombre, porque estaba él con angustia, quería que el Señor hiciera algo en él. Ten misericordia de mí. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren tan lindo. Es ir a Jesús. Es ir a Él. Es dejarlo todo por Él. Arrojar su capa, sus cosas, ir a los pies de Jesús. Vaya usted a los pies de Jesús para que sea sanado de su vista, de su oído, de su enfermedad, de su crisis. Vaya a los pies de Jesús. Este arrojó todo y se fue a los pies de Jesús, dice, y vino a Jesús. Aleluya. Respondiendo Jesús le dijo: miren, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo yo hacer por ti? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo, mire, el 52, mire la respuesta de Jesús: vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado, fue salvo. Pero dice que enseguida que Jesús desató esa palabra, recobró la vista. Enseguida que Jesús comenzó a hablar, recobró la vista. Y fue salvo, recobró la vista, fue sano. Dice, y seguía a Jesús en el camino. Eso es lo que busca la gente hoy. Quieren ser sanos, salvos, ser libres, y quieren recobrar la vista para seguir a Jesús. Pero usted tiene todos sus sentidos buenos para ir y hablar de ese Jesús que hace milagros. Usted tiene todos sus sentidos buenos. Usted lleva 4, 10 años, 20 años sentado en una banca. ¿Qué? Tiene que aprovechar esos sentidos que no tenía este hombre para ir y predicarle a una persona, hablar. Hay millones y millones y millones como este ciego que necesitan escuchar de Jesús de Nazaret. Dice que cuando oyó que Jesús pasaba por allí, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Querida iglesia, querida familia, esa es la labor nuestra, la labor de un cristiano. La labor de una persona que se llame cristiano: ir y predicar el evangelio a una persona que no conoce de Jesús, que nunca ha escuchado de Jesús, a ese Jesús que sana, que respalda, que restaura, que ayuda, que levanta, que fortalece, que echa fuera demonios. Háblele usted de Jesús, porque sus sentidos están buenos, sus oídos están buenos, sus ojos están buenos, sus manos están buenas, sus pies están buenos, su mente y su corazón está bueno. Pero hay miles y millones que necesitan que les hablen de Jesús para ser salvos, para ser sanos, para ser libres y para que venga la luz de Cristo como hizo con este hombre. Hoy los invito. Miles en el mundo están esperando de usted. Hoy los invito. Miles y miles en el mundo están esperando de usted que les hablen como este hombre escuchó
La fe viene es por el oír. Escuchó hablar de Jesús y comenzó a dar voces diciendo: Señor, yo también puedo ser limpio, puedo ser sano, puedo ser bendecido, puedo ser sanado, puedo ser salvado, pero que alguien me predique de Jesús. Querida familia, querida iglesia, queridos siervos, hablemos de Jesús. Hablemos de este personaje que hace milagros, prodigios y señales. Hablemos de la palabra de Dios. Hablemos, escudriñemos su palabra. Busquemos de Él. Haga algo por el mundo. Haga algo por sus vecinos. Haga algo por su familia. Haga algo por Cundinamarca, por Bogotá, y haga algo por el mundo. Mire que sus sentidos están buenos. Mire que usted está en capacidad para ir a hablar de ese Jesús que hace milagros. Que el Señor siga haciendo la obra. Hoy los bendigo con toda bendición. Hoy bendigo su casa, su hogar, su familia. Bendigo en este día nuestra tierra de esta pandemia que está pasando. Esto es pasajero, pero hoy bendecimos nuestra tierra, nuestra nación, bendecimos nuestros campos, bendecimos nuestra casa, nuestra familia, y reprendemos en el nombre de Jesús, toda pandemia, todo virus, toda infección, toda bacteria. Reprendemos toda obra de maldad. Reprendemos toda iniquidad que haya en este mundo, porque Cristo está bravo. Busque de Jesús, hable de Jesús, enseñe de Jesús y predique de Jesús. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén, amén y amén y amén.